días, bienvenidos a su programa Con Salud. Qué alegría estar con ustedes una vez más. Estamos este 24 de septiembre se celebra el Día de Lucha contra el consumo de tabaco. Sin embargo, es una lucha, podemos decirla a medias. No hay una conciencia todavía de los daños que puede llevar el consumo de cigarrillo. Cualquiera que sea su presentación lleva consecuencias terribles, irrevertibles para la salud. Estaremos hablando de este tema, de las complicaciones que se dan por el consumo de tabaco con el doctor Pablo Cerritos. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Es un placer acompañarte y estar siempre con las personas que te ven, que te escuchan, que te atienden y que tú educas todos los días. Bueno, yo recuerdo hace muchos años que la doctora Suyapa Sosa, como en algunos grupos de amigos, me imagino que usted estaba también en esa lista de personas que promovieron, ¿verdad?, se hiciera una ley contra el consumo de tabaco en muchos lugares públicos. Mira, el creador de la ley se llama doctor Adalí Dávila, sí. Pero como aquí a todo mundo le roban los méritos, Suyapa Sosa se ha atribuido como que ella fue cuando el verdadero forjador de el esa, doctor Adalí sí. Dávila. ¿Él estuvo entonces? No, él hizo todo el procedimiento. Él hizo todo el proceso. Él habló inclusive con los diputados y habló con el amigo que él tenía en el Congreso para que aprobaran eso. Pues bueno, aprovechamos el espacio para darle el mérito a quien lo merece, ¿verdad? El doctor Adalí. Aquí hay un montón que utilizan los sombreros ajenos. Sí, qué bueno, y le agradecemos, ¿verdad? Si él fue esta persona que impulsó esto, que ha tenido buenos efectos, sin embargo, falta un camino mucho que recorrer por esto del consumo de tabaco, doctor. Sí, mira, comencemos por hacer conciencia. Sí. El tabaco, una de las consecuencias más graves es problemas pulmonares, problemas cardíacos y otros problemas que corresponden a enfermedades que son secundarias a este proceso. Entre los problemas cardíacos está la arritmia cardíaca, está los infartos. Entre los problemas neumológicos está el cáncer de pulmón, el número 1, bronquitis crónica y el EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esos son los mayores problemas neumológicos o pulmonares que produce. Pero también produce otros problemas secundarios, como es cáncer de laringe, de faringe, cáncer de esófago, de estómago, y últimamente está produciendo cáncer en la vejiga. ¿En vejiga? En vejiga, sí. ¿En hombres y mujeres? En hombres y mujeres. Un caso muy famoso fue el de una señora que nunca había fumado, pero su esposo fumaba, va donde el médico. Y era fumadora pasiva. Fumadora pasiva, así es. Sí. Pero todavía no se sabía si el cáncer, si el cigarrillo, el humo del cigarrillo, al fumador pasivo le podía producir un cáncer en la vejiga. Comienzan a estudiarla, primero el ginecobstetra, después el urólogo. Sí. Y cuando hacen la cistoscopía para ver la vejiga, descubren de que hay una lesión, no es una lesión neoplásica, sino que comienza lo que dicen anaplasia o aplasia, que es lo que se hace para hacer una citología, y descubren de que sí hay células cancerosas. Entonces, el cigarro en los fumadores pasivos, especialmente las mujeres, pueden desarrollar cáncer de vejiga. Y también hay otras enfermedades que también son secundarias a este problema del cigarro. Todos sabemos que el cigarro es la segunda droga más perfecta para hacer que los jóvenes y los adultos caigan en esta trampa. ¿Y por qué es la segunda droga más? Primero, porque es barata. Segundo, porque sí, se formó un concepto a través de las películas de Hollywood que el cigarrillo daba clase. Tú ves cómo los artistas fumaban cigarros, los varones se miraban como que fueran varones o machos, como le llaman en Latinoamérica, solamente porque fumaban cigarros. O sea, había un bombardeo psicológico a través de la publicidad, de las películas, de la televisión,
casi similar a la que existe ahora con el cigarro electrónico, de que ponen grupos de sectores populares, llámese de raza negra o latinos, y entonces, ¿qué pasa? Para esos núcleos mayoritarios, el cigarro o el cigarro electrónico es casi como que les da clase, como que les da presencia social. Y eso es muy importante. Más adelante voy a hablar un poco del cigarrillo electrónico, porque mucha gente dice, estoy dejando de fumar, entonces ahora uso uno electrónico, pero puede tener consecuencias nefastas también para la salud, que las voy a mencionar. Primero vamos a hablar de qué contiene en sí el cigarrillo. ¿Por qué se vuelve tan dañino, doctor? Se hace de la hoja del tabaco. El tabaco es como el ingrediente principal, pero tiene otros aditivos que son los que lo vuelven aún más dañino. Si hablamos un poco, ¿qué contiene un cigarrillo, doctor? El cigarro contiene nicotina y es el gancho perfecto para atraer niños, adolescentes y adultos. La nicotina la trae la hoja del tabaco. La hoja del tabaco. Ya viene incorporada, sí. O sea, su naturaleza es así, tener nicotina. Sí, es casi como hablar de la nicotina o de la hoja del tabaco, es casi como hablar de la hoja de coca. La hoja de coca es la tercera aditiva, pero la nicotina es la segunda más aditiva después de la heroína. Entonces, las transnacionales o tabacaleras, como le llaman, no solamente promueven el uso del cigarro, porque saben que si alguien prueba un cigarro, con eso basta. Va a querer otro. Así me si gusta. Prueba uno, va a querer otro. El primer trago dicen que es el problema, no el segundo. Sí. Entonces lo mismo pasa con el cigarrillo. El primer cigarro es el que provoca la adicción. Y una vez que el adolescente, normalmente, ¿quiénes son los que prueban el cigarro por primera vez? Los niños. Los niños en las fiestas de Navidad y fin de año. Y Navidad. Entonces, y muchas veces bajo la mirada de los padres, y ellos permiten eso. No es que no, el niño lo está haciendo para quemar los cohetes. Esa mala tradición de quemar cohetes, ¿verdad? Sí. Que nos lleva a otras complicaciones. Y ahí donde el niño prueba por primera vez el cigarrillo. Ahí es cuando algunos médicos están tratando de hacer sentir de que hay en el aspecto genético una posibilidad de adición por parte del ser humano hacia la nicotina. Sí. Pero esto es casi similar al alcoholismo. Perdonen que estamos confundiendo todo, pero el alcoholismo también hay una predisposición que los grupos de Alcohólicos Anónimos dicen que el primer trago es el que hace daño. En los grupos contra el tabaco saben que el primer cigarro es el que va a volver adicto a un niño o a un adolescente o a un adulto. Es decir, que esa sustancia de nicotina no se depura del cuerpo, es como que queda ahí, doctor. El problema no es que no se depura, sino que se vuelve casi una necesidad, no solamente fisiológica, sino que psicológica. Sí. El paciente o la persona, disculpa que dije paciente, la persona que fuma, porque todavía no son pacientes, la persona que fuma sabe que después de determinados minutos o horas, siente la necesidad fisiológica de fumar otro cigarro. Una constante ansiedad y va siendo progresivo, es decir, esa sensación... Hay un círculo vicioso que se llama el fumar, el efecto pase de la nicotina y la necesidad imperiosa de... Es importante aquí que lo digamos, es una droga. Es una droga. Es una droga lícita, lamentablemente lícita, pero es una droga porque causa el efecto de placer, de abstinencia. Va todo el círculo del proceso de droga que vive una persona al consumir una sustancia, lo vive la persona con el cigarrillo. Sí, el problema principal del cigarro es que gastan millones en publicidad. Lo vuelven, como dice, como un lujo social. Usted bien sabe que en el pasado todos los artistas en algunas formas los utilizaban para que aparecieran con un cigarro. Sí. Solo que la mayoría, pongamos, de Marlboro o Lucky Strike, tuvieron cáncer de pulmón, pero eso no lo dijeron ellos. Pero aquellos solicitaron indemnización porque eran los que hacían la publicidad del cigarro. Pero lo que quiero decir es que gracias a Dios que tenemos un canal como
TV Suyapa, te tenemos a ti que tocas temas tan delicados como esto. ¿Por qué digo que son delicados? Porque a pesar de, en el Congreso existe una ley antitabaco de que prohíbe fumar en espacios públicos. No se está respetando. No se está respetando, y de remate están tratando de introducir las transnacionales que producen cigarros, el uso del cigarro electrónico, sí, con el cuento de que el mal menor, entonces, el mal menor es igual al mal mayor, porque sí, no hay una justificación para un vicio. Y hay una serie de cuestiones que se dan también y este tipo de productos ha tenido una diversificación, es decir, hay mentolados, hay esto, hay lo otro, hay aquello, está el electrónico, está el que no tiene nicotina, el que tiene nicotina, el que tiene filtro, el que no tiene filtro. Bueno, una variedad de productos, pero a la larga todos tienen el componente que puede llevarnos a complicaciones a futuro. Voy a hacer una pausa, doctor Cerritos, ya regresamos. Usted continúe con nosotros en su programa Con Salud. Estamos hablando de las complicaciones que usted puede tener si consume tabaco, ya sea directa o indirectamente. Eso es muy importante, porque podemos decir, no, el que fuma en mi casa es mi marido, no, la que fuma es mi esposa, pero si el que no fuma, ¿qué pasa con él? De eso estaremos hablando al regreso de la pausa. No nos cambien. Muy bien, continuamos en su programa Con Salud. Le saluda Suanis Aguirre en compañía del doctor Pablo Cerritos. Qué bueno que está con nosotros, doctor. Algunas personas se van a enojar, yo creo, con este programa, porque se van a sentir atacadas, pero no es el hecho. Realmente es que tengamos una conciencia. Yo a veces estoy en el supermercado de repente o en alguna tiendita y veo las cajetillas de los cigarrillos, tienen unas imágenes dantescas muy, muy desagradables. Sin embargo, veo en el momento también cuando la persona lleva una o dos cajetillas para consumo del cigarrillo. ¿A qué me refiero? Que la ley, y creo que no solamente es acá en Honduras, que es así, creo que en otros países, México, incluso Estados Unidos, que Europa, las cajetillas deben de tener estas imágenes que son bastante agresivas y fuertes, ¿verdad? Tal vez no agresivas, sino que es una realidad que tiene que debe no ignorarse. O sea, que sea, eso es como un freno, ¿verdad? De repente que la persona vea, ay, me puede dar un cáncer de esto, de laringe, pero no, esa imagen muchas veces no impacta. No impacta. No impacta porque la adicción es mayor que la visión que tú tienes sobre el cigarrillo. La necesidad psicológica y fisiológica de fumar es mayor que ver la realidad. Doctor, es importante que mencionemos algo, y esto lo he hablado con personas, conozco personas fumadores de muchos años, ¿verdad? Amigos personales o familiares también, y dicen, no, yo me fui a hacer los exámenes y los pulmones los tengo bien, perfecto, qué bueno, nos alegra. Sin embargo, hay tantas sustancias dentro de algo tan pequeño como un cigarrillo que llevan a una serie de complicaciones. Vamos a ir mencionando, tal vez en la medida sea lo posible, y tal vez mostramos también la imagen para que la gente se oriente en casa, y aquí para la radio vamos a ir describiendo también de esas sustancias. Está bien. Mira, el cigarrillo contiene 5.000 sustancias tóxicas. 5.000. 5.000. Pero dentro de esas 5.000, las más problemáticas son... Pongámoslo toda la pantalla completa. El cadmio, la nicotina, que es la que provoca la adicción. El amoníaco, que es lo que es lo que nos embrutece, y el metanol, que es una sustancia que en alguna forma no solamente daña los bronquios y los pulmones, sino que hasta el hígado, porque ahí también aparece monóxido de carbono, pero el mayor problemático es el arsénico, porque ahí dice que es un veneno, sí, es un veneno para matar ratas, pero también mata al ser humano, y han matado a un montón de personas importantes porque las han pintado su casa con pintura de aceite más arsénico, y así los envenenan. Si se imagina usted que está 4 o 6 horas durmiendo todos los días, pero si está consumiendo un cigarro cada hora, cada 2 horas, la muerte es más rápido. El periodo en que la persona comienza a sentir las consecuencias de estas sustancias que en alguna forma no solamente alteran la salud, sino que matan al ser humano,
usted bien sabe que después de 10 años ya se presentan las complicaciones. A mí, lo que tú dijiste de que algunos dicen, no, yo fui donde el doctor me hizo el examen, me mandó a hacer unas pruebas finales respiratorias, automáticamente lo único que tengo es una hiperreactividad bronquial. Escúchese bien, lo único que tengo es una hiperreactividad bronquial. Lo que no se da cuenta, que ese médico por educación no le dijo que tenía bronquitis crónica o EPOC. Por cigarrillo. Por el cigarrillo. ¿Por qué? Porque normalmente el médico también está con el cigarro en la mano. Entonces uno no le puede decir, bueno, yo no fumo, pero el que fuma no le puede decir a otro que no fume porque se está, como dicen, contradiciendo a sí mismo en su comportamiento. Estoy viendo acá, bueno, son tantos, 5.000 componentes más o menos se estima puede haber en un cigarrillo, pero me llama la atención, por ejemplo, veía que el contacto con el arsénico, la manipulación, el contacto cerca causa lesiones en la piel. En la piel, ¿sí? ¿Te imaginas si lo utilizan para matar ratas? Sí. ¿Qué significa? Que es demasiado tóxico. Sí. La acetona, por ejemplo. También la acetona y también el metanol. O sea, unos dicen que son 5.000, otros dicen que son 7.000. En Europa hablan de 7.000, en Estados Unidos y Canadá y Latinoamérica hablamos de 5.000. Pero lo que no hablamos es que la sustancia aditiva, la droga, se llama nicotina. ¿No ha habido, doctor, una regulación verdadera de parte de la Organización Mundial de la Salud a estas compañías que elaboran cigarrillos? Es que el problema, bueno, pongamos la OMS, regula el alcohol diciendo de que es una enfermedad. Al convertirla en una enfermedad, automáticamente pueden hacer que la persona que cae en este tipo de drogadicción, que es el alcoholismo, tenga seguro médico, incapacidad y que goce de derechos de orden social. Pero en el cigarro no se han atrevido a decir que es una enfermedad causada por una droga llamada nicotina, porque las transnacionales tienen tanto poder económico que se dan el lujo de convertir los cigarros normales, introduciendo nicotina en cigarros electrónicos. Tú bien sabes qué gran negociazo es. Vea, una persona que fuma cigarro, ¿te imaginas? Fuma 10 cigarros, 20 cigarros al día. Si tú lo multiplicas por tantos días, por tantos meses, por año, esta persona ha derrochado económicamente más de 2 millones o 3 millones, no de lempiras, sino que de dólares, de su patrimonio, que podría servir para su familia. Pero no se mide el costo económico de una persona que en alguna forma fuma cigarrillo, pero sí se mide el costo económico de alguien que ingiere bebidas alcohólicas, porque pareciera que las empresas... lo quieren disfrazar como que algo menos dañino así que el alcohol, o menos agresivo para el cuerpo que el alcohol. Pero qué desgracia para el ser humano que alcohol y cigarros casi van de la mano, porque en todas las actividades sociales están fumando y están bebiendo. Y, dos venenos. Sí, al mismo tiempo. Dos venenos. Y preocupa, cada vez el consumo va siendo en personas más jóvenes. El problema es que las grandes empresas que manejan la producción de cigarros y también las grandes empresas que antes no eran empresas transnacionales de cigarros, sino que comienzan en China en el 2003 a producir el cigarrillo electrónico y se dan cuenta del gran negociazo que tienen entre manos y se dan cuenta de que hay un grupo social fácilmente captar. Mira, los que se dedican como dicen, a las ediciones transnacionales, son tan inteligentes que tienen personas que saben cómo y a qué grupo llegar y cómo llegar. Es decir, doctor, por ejemplo, el cigarrillo electrónico, que es muchas veces hay personas que dicen no quiero dejar de fumar, pero voy a hacer con un cigarrillo electrónico.
siempre tiene nicotina tiene y nicotina, los componentes que hemos mencionado. Y tiene nicotina porque en el Reino Unido los médicos que están allá parece como que se han vendido a esas transnacionales porque dicen que un mal menor es mejor que un mal mayor. Yo me pregunto, estos médicos están faltando a la ética porque la verdad a medias no es verdad. Dicen que las verdades a medias son para calmar el complejo de culpa de una transnacional, pero se están llevando de encuentro a un montón de jóvenes, niños y adolescentes. Ellos saben bien que solo necesitan un cigarro electrónico para un niño adolescente para que se vuelva un adicto. Y este niño va a robar o va a conseguir dinero o va a gastar del dinero que le dan la mesada o semanal para comprar cigarros. Es cierto que la legislación dice que no se le debe vender a menores de 18 en unos países. Pero los consiguen. Es que el problema no es que los consiguen. Los que venden cigarros no les importa. Son similares como que a los que venden marihuana o cocaína, no les importa. No les importa la edad ni nada. La para ellos económica. Es una transacción comercial. Correcto. Sí. Fíjese, doctor, también que se habla de las boquillas en los cigarrillos, que no es el cigarrillo, pero tiene una, y tal vez buscamos la imagen para que la vean en la televisión y lo explico un poco para la gente de la radio. Es una boquilla que se introduce en el cigarrillo que supuestamente hace un efecto de filtro para que esa sustancia no entre directamente al cuerpo y siempre la persona, aparentemente, entre comillas, experimente la sensación que aducen, yo no sé, ¿verdad?, que aducen que le da el cigarrillo, una sensación placentera o de relax. De relax. Sí, es la realidad. El problema no es la boquilla, el problema es que son tan listos los de las transnacionales que en alguna forma introducen sabores al cigarro. Sí. ¿Por qué? Porque le ponen sabor a fresa, a mentolina. Mentolado. Porque saben bien que su negocio no solamente es rentable y como son comerciantes, los comerciantes no tienen ética, sí tienen ética algunos, que venden el producto que corresponde, como dicen, si es una libra, no una onza menos. Pero, o sea que esta boquilla, doctor, perdón que le interrumpa, doctor Pablo, esta boquilla igual siempre pasa, todo pasa directo a la persona. Todo pasa directo. La boquilla es como la mentira de los cigarros electrónicos, que dicen de que no es un inhalador, sino que es un vapeo, un vapor. Lo que sí sabemos nosotros que es un inhalador porque dispara. O sea, son tan inteligentes para vender la mentira que la gente no se da cuenta que no solamente los están matando, sino que los están estafando, porque les venden un placer que no existe. ¿Te recuerdas que tú dijiste de que los que fuman, normalmente fuman siempre en lugares inadecuados, o en el baño donde están haciendo pipí, por no decir otra cosa, o otro? ¿Sienten una especie así como de placer, de satisfacción? Sí lo sienten, pero ese daño al cerebro le puede producir tarde o temprano un evento cerebrovascular, una hemorragia intracraneana. Ya vamos a hablar un poco de las complicaciones cardiovasculares que se dan por el consumo del cigarrillo. ¿Qué es lo que pasa realmente en venas y arterias cuando se está consumiendo? Hay personas que dicen, no, pero esto no me va a pasar a mí si yo tengo un año de estar fumando. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con usted? Hay personas de repente que durante han consumido no presentan ningún problema, pero dejan el cigarrillo y luego vienen los ayes. Vamos a hablar un poco de eso al regreso de la pausa. Continúe con nosotros, ya volvemos. Continuamos en su programa Con Salud. Les saluda Suanis Aguirre en compañía de mi querido amigo el doctor Pablo Cerritos con este interesante tema que quizás a muchos les entre de golpe o digan de qué están hablando, pero es importante que lo hablemos. Las complicaciones que tiene el consumo de cigarrillo, el consumo de tabaco, complicaciones nefastas. Y vamos a ver si colocamos la imagen de este personaje, tal vez ustedes lo identifiquen. Si les hablo de su creación insignia, pues van a saber de quién hablo, pero
no logró ver parte de lo que él creó porque el tabaco le quitó la vida, ¿verdad?, a una temprana edad. Me refiero al creador de todo este imperio, ¿verdad?, que ahora existe, que es Disney, Walt Disney, un hombre que murió por consumo de tabaco. Sí, sí, él creo que se fumaba entre 1 a 2 cajetillas diarias. Porque era exagerado. Era, como dicen, la bencedrina o el estimulante que él utilizaba para rendir, crear, que él creía que solo eso lo podía. La nicotina no lo hacía creador, él era un genio. Él era un genio, no necesitaba ningún estímulo. Así como ¿verdad? algunos estudiantes no necesitan un poquito de cocaína, no necesitan un poquito de anfetamina. No. Para sacar una nota de 90 o 100. Ellos son excelentes, excelencia académica, no necesitan un refuerzo. Entonces Walt Disney cayó en la trampa de que pensaba que fumar lo mantenía, como dicen, lúcido, despierto, pero no, él era un genio en sí. Creo que pudo haber visto más, ¿verdad?, de los frutos que él, de su creación, ¿verdad? Sí, lo importante es que Walt Disney es Walt Disney, todos los niños aman a Walt Disney, todos los padres amamos a Walt Disney, todos los abuelos y todo el mundo desea ir a Disney World o a Disneylandia en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque Walt Disney es Walt Disney. Es como dicen, el ser humano quiso hablar a los animales. El ser humano quiso... Sí, me encanta, me encanta. No estoy hablando de los diputados. No. Broma. Doctor, a mí me encanta la historia de él. Qué lástima, ¿verdad?, que por el consumo de tabaco, que por el consumo de tabaco haya perdido la vida, ¿verdad?, y no lograra ver parte de lo que hizo. Pues murió, según veo acá, un 15 de diciembre de 1966. Sí, cuando estaba en su gloria. Cuando yo te dije que fue el ser humano que quiso hablar a los animales, no lo hice por burlarme de otro grupo. Nació él en 1920 y murió en 1966, o sea, muy joven, a los 46 años. Pudo haber disfrutado un poco más de todo esto, ¿verdad?, de lo maravilloso que él había logrado, ¿verdad?, a través de un mundo volver un mundo de fantasías en realidad para pequeños y grandes. Ahora, doctor, vamos a hablar un poco, con esto de las complicaciones por el consumo de cigarrillo, de los problemas cardiovasculares que se originan a través del consumo. ¿Qué exactamente es lo que hace el cigarrillo en la parte cardiovascular o la parte de circulación? La nicotina hace que se produzca un incremento de colesterol triglicérido. Y un incremento de triglicéridos y colesterol, ¿qué es lo que va produciendo? Que las arterias que irrigan el corazón se obstruyan y esté próximo o propenso a alguien a un infarto. Que las arterias cerebrales también se obstruyan y que en alguna forma surja un evento cerebrovascular. También en la aorta descendente provoca una debilidad y se puede producir un aneurisma de la aorta descendente. También puede producir tromboangiitis obliterante, o sea, esos pacientes que dicen, siento dolores en las piernas, y el médico les prescribe medicamentos para mejorar la circulación y no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es decirle, deje de fumar el cigarro. Porque si comienza a dejar de fumar el cigarro, automáticamente va a ir mejorando de esos problemas cardiovasculares que presenta. En el pulmón presenta bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Normalmente no se presentan en los primeros 10 años, sino que es un poquito crónico. Muchos dicen, no, yo fumé, porque ponen casos, siempre, ante una verdad siempre ponen una mentira, ponen siempre a alguien que dice, no, yo tengo 30 años de fumar cigarro y no tengo cáncer de pulmón. Pero en la vida siempre hay, como dicen, sujetos o personas aleatorias. Aleatoria significa que están fuera de la media normal de lo que sucede a un paciente. También produce cáncer de lengua, cáncer de laringe, también produce cáncer de esófago, inclusive puede producir cáncer de estómago y últimamente se está descubriendo que produce cáncer en la vejiga. O sea, las consecuencias de fumar son más graves que las consecuencias
que producen otro tipo de drogas. Bueno, la gente se está preguntando, bueno, pero tienen la solución también. Hay personas que dicen, voy a dejar de fumar de golpe. Es decir, he sido un fumador por una década y ya hoy decido y no más. ¿Qué va a pasar con esta persona, doctor? ¿Puede hacerlo de esa manera? Bueno, en la prevención y en el tratamiento va incluido psicoterapia. Sí. Va incluido sustancias que en alguna forma se pueden utilizar como un parche de nicotina. Pero siempre va la sustancia. Así me gusta, sos bien lista. O sea, el negocio siempre va la sustancia. Pero he estado leyendo un poco que puede haber un sustituto de la sustancia. Es decir, o sea, ¿me vuelvo adicto a otra cosa? ¿O cómo funciona? Es que el cigarro es la puerta de entrada para otras drogas mayores. Es una puerta de entrada, menciona así. Llámese marihuana, llámese cocaína, llámese heroína. No se va volviendo insuficiente la dosis de nicotina, quiero más, una placer necesidad. Y satisfacción. No quería tocar ese tema. Sí, pero es necesario. Pero sí. Es necesario que sepan de que el cigarro es la puerta de entrada a la marihuana, a la cocaína, como el alcohol es la puerta de entrada también para que algunos altos funcionarios del gobierno, de las empresas privadas, porque tienen que ir a firmar cheques o cosas, entonces comienzan a utilizar nicotina, cocaína, para mantenerse que despiertos. Sí, ojo, pero no están despiertos. Ojo los padres que han descubierto que sus hijos fuman, de una manera, o sea, generalmente las mamás somos como muy sigilosas en eso, ¿verdad? Descubrimos así como, o el olorcito, somos muy suspicaces en eso, pero tengan mucho cuidado, porque este puede ser, como dice el doctor Cerritos, la puerta de entrada para una condición que sea más difícil que detenerla que el consumo de un cigarrillo. Hacemos una pausa, doctor, ¿le parece? Sí. Y al regreso vamos a venir con las conclusiones de este interesante tema. No nos cambie, ya volvemos. Continuamos en su programa Con Salud, estamos en la parte final, en la parte de conclusiones. La gente se estará preguntando, ¿cómo se puede lograr dejar de fumar? Desde la opinión muy personal, no he fumado. Le decía al doctor fuera de cámara, una vez probé el cigarrillo, me pareció la cosa más, el vicio más absurdo, porque no me dio ninguna sensación. Solo hice una vez y sentí que era desagradable y no me gustó, soy sincera. Pero pienso yo, y conozco personas muy queridas, muy cercanas, que lo han dejado, pero el componente principal de esto es el dominio propio, la fuerza de voluntad de la persona. No sé, el doctor, en su experiencia, ¿qué nos puede decir para las personas que sí desean dejarlo? Sí, en nuestro país se intentó en una época crear algo similar al Alcohólicos Anónimos en el Instituto del Tora. Ya que estamos hablando de que Suyapa no fue la que hizo aquello, pero sí podemos decir que Suyapa fue la que hizo una terapia similar para que las personas dejaran de fumar. Ese es el mérito de ella. Sí, y se logró, doctor, se pudo. En Honduras nada se logra porque todo el mundo dice, yo voy por el primer premio, comienzan a hacer ejercicio, pero nunca participan en la carrera, entonces no pueden recibir el primer premio. Sí. Eso pasó en el Hospital del Tora. No hay perseverancia, no hay buena voluntad, todo el mundo no tiene tiempo, todo el mundo está disque cargado porque tiene que hacer otras cosas y eso hace que las cosas fracasen. Sí. O sea, lo que nos falta a nosotros los buenos, lo que nos falta a nosotros los hondureños es el deseo de que las cosas se hagan, o sea, voluntad de hacer las cosas. Es decir, doctor, por ejemplo, una persona que ha fumado, primero la fuerza de voluntad de decir, voy a dejar esto que me hace daño, porque el que me diga que le hace bien el cigarrillo está equivocado o tiene una negativa a aceptar las consecuencias o complicaciones que ya las hemos mencionado. Uno es la fuerza de voluntad, ¿verdad? Y decir, vamos, yo puedo hacerlo. Y así como tomé la decisión de tomar esta adicción o este vicio al cigarrillo, lo puedo dejar. 2, la actividad física es muy importante y la alimentación. Todo eso se trató de que en el Hospital del Tora, como aparentemente tenemos
un equipo bien estructurado, pero el Valpero de nosotros los hondureños, pero no tenemos el deseo de cooperar, no tenemos el deseo de rescatar a los demás. No somos cristianos. Cuando yo digo cristianos significa que no somos católicos, que somos incapaces de darle la mano al que está caído para levantarlo. No, pareciera como que en vez de acercarnos a Jesucristo, pareciera como que nos aislamos de Él, porque somos incapaces de ayudar, somos incapaces de orientar, somos incapaces de perder 5 o 10 minutos diciéndole a alguien, eso te hace daño, eso es malo, eso tiene una sustancia tóxica como lo es la cocaína, tiene una sustancia nefasta como ese alquitrán de hulla que produce cáncer, que tiene una sustancia que sirve para matar ratas, que es la que te va a matar. O sea, somos incapaces de hacer el bien en forma correcta. Correcto. Todo el tiempo lo hacemos a media. Tomemos la decisión de esto y mucho cuidado con nuestros hijos, ¿verdad? Porque un adulto pues debe tener el dominio propio, pero un niño que no tiene la conciencia todavía del daño que se podría estar haciendo, como lo hablaba en la pausa con el doctor, es importante que haya una regulación de alguna manera, porque si se vuelve a un precio muy accesible, tal vez ya hemos dicho hay una edad, ¿verdad? Que de 18 años abajo de 18 años no se le puede vender, pero se vuelve tan barato, de tan poco costo el comprar un cigarrillo. Debería haber alguna regulación en cuanto al precio que de alguna manera podría frenar el consumo de ello. Conozco personas que se han ido del país y como es tan costoso mantener esa adicción al cigarrillo, se les imposibilita, prácticamente lo dejan, ¿verdad? Parte un golpe al bolsillo y parte la conciencia también de ello, doctor. Sí, yo, Suani, te felicito porque si no hubieran damas como tú, si no hubieran mujeres como las que existen en Latinoamérica, los latinoamericanos estaríamos perdidos porque no tendríamos un freno moral, no tendríamos alguien que realmente se preocupe por sus hijos. Sí. Ustedes las damas son los más dignos que existen en Latinoamérica. Y conciencia, por favor, porque el consumo pasivo de cigarrillo está llevando a complicaciones aún más serias del que lo consume directamente. Es decir, si usted fuma y va a su casa y abraza a su hijo que está pequeño o a su bebé, usted le está llevando, es como si él hubiera consumido directamente ese tabaco. Y todo lo que hemos hablado esta mañana, el cáncer de lengua, el cáncer de eso, el cáncer de lo otro, podría usted estárselo llevando a su hijo o a su familia. Tome conciencia. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros en el programa. Gracias, es un placer siempre. Gracias por la invitación a participar contigo, porque me agrada, porque te tengo mucho aprecio a este canal, porque en alguna forma me ha permitido que me exprese sin mucho freno. No, que hay libertad de expresión. Libertad y respeto, ¿verdad? Respeto a la expresión de los demás también. Respetamos y las personas que me dicen, Suani, pero usted no se meta porque yo me pago mis cigarros, usted no me los paga. Le entiendo. Pero es mi deber como profesional en la comunicación decirle cuáles serían las complicaciones para que usted las conozca y tenga conciencia de lo que está llevando a su cuerpo, ¿verdad? Y cómo afecta su salud. Gracias por habernos acompañado. El programa se repite hoy a las 11 de la noche si desea verlo. Que Dios me lo bendiga siempre y los acompañe. Hasta pronto.